Cuando se habla de oración, ¿qué es lo que primero viene a su mente? Tal vez usted tenga interrogantes acerca de la oración. ¿Será que hay un Dios que de verdad escucha las oraciones? ¿Es posible comunicarnos con Dios? ¿Tendrá Él tiempo para escucharnos? ¿Será que Dios se toma la molestia de oír lo que queremos decirle? Y te quiero decir algo. ¿Sabes cuántos idiomas hay en el mundo? Dialectos, cientos, tal vez miles. ¿Y cuántas personas oran, rezan o hacen plegarias en diferentes idiomas? Los seres celestiales tienen que transformar ese idioma o llevarlo hasta la presencia del Padre Celestial durante las 24 horas del día, donde hay 12 horas de luz solar y 12 horas de oscuridad en el planeta. Las personas están orando. ¿Cuántos padres y madres en un hospital ante su ser querido al borde de la muerte están suplicándole a Dios? La pregunta es, ¿está escuchando Dios las oraciones? ¿Sabes lo que es la oración? Quizás usted es de las personas que piensan que Dios escucha a otros, pero a usted no. Ojalá que ese no sea su caso. Pero hay mucha gente que dice, es que a mí Dios no me escucha. Eso dice mucha gente. Estas y otras muchas preguntas pueden surgir en la mente de las personas y probablemente también en la suya. El propósito de lo que te estoy diciendo es compartir lo que llamaremos la maravillosa aventura de la oración y cómo gozar sus bendiciones. La maravillosa aventura espiritual de la oración y cómo gozar de sus bendiciones. En primer lugar, todos tenemos una gran necesidad de oración y sin embargo oramos muy poco. En un artículo que había en una revista cristiana, hay un dato hablando sobre los hábitos espirituales, especialmente de los cristianos en Estados Unidos, y según en esta revista, este artículo dice que la gente se pasa en oración un promedio de 8 minutos por semana, o sea, 1 minuto y menos de 10 segundos por semana en oración. Esto equivale, sí, lo que estamos diciendo, a 1 minuto y pocos segundos. Ellos nos muestran por qué la gente conoce o entiende tan poco de lo que significa la oración. Al principio de la década del 90 se hizo un experimento. Un médico en San Francisco, California, se propuso separar en 2 grupos a pacientes que padecían diversas enfermedades. Se buscó gente dentro de los mismos pacientes que estuviera dispuesta a orar e interceder. Uno de los 2 grupos fue seleccionado para que además de tomar los medicamentos correspondientes se orara por ellos. Tomar medicamento y orar por los medicamentos. Dice, el otro grupo solo recibió los medicamentos y no oraba por nada. Los resultados fueron asombrosos. Los pacientes por quienes se había orado experimentaron una recuperación sorprendente. En algunos casi la sanidad total, mientras que la recuperación de las personas que solo recibieron medicamentos fue lenta. Aunque parezca una conclusión demasiado simplista, la verdad es que este médico ha podido mostrar que cuando la persona cree y practica la oración, y aún más, cuando hay alguien más que se le une en oración, hay resultados maravillosos, maravillosos. Somos el remanente adventista. Nuevamente gracias por estar en sintonía con nosotros. Y en esta introducción hemos querido decirte que la oración es uno de los regalos que Dios le ha dado al ser humano para que nos comuniquemos con Él y para que podamos recibir especialmente las bendiciones que necesitamos y saber de que ante la adversidad, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, si hay oración continua, si hay conocimiento de la verdad de Dios, Dios escucha y en su tiempo va a responder. Por eso hay mucha gente que no le responde, porque imagínense lo que es orar 1 minuto durante el día. ¿Y cuántas horas tiene el día?
24 horas. O sea, nos dedicamos a todo y la oración 1 minuto. ¿Y qué de la gente que ni ora ni 1 minuto? ¿Cómo Dios le va a responder cuando se acuerda nada más Dios cuando tiene un problema encima? Busca a Dios por necesidad, no porque es su costumbre, su hábito. Entonces, está comprobado, como el caso de este médico en California, de que la oración, y más en compañía de un grupo, de una iglesia, es efectiva y tiene poder. Y gracias a la oración y gracias a lo que nos han enseñado nuestros antepasados y gente ahora en el presente, nos han enseñado que la oración es vital en la vida de un ser humano. Muchas gracias por permitir estar nuevamente en su hogar, en su casa, en su oficina, en su lugar de trabajo, o a los que nos ven a través de las redes sociales. Recuerden que estos programas quedan ahí para que usted los pueda ver en las redes sociales con el nombre El Remanente Adventista CR. Y un saludo fraternal a todos nuestros hermanos en las diferentes provincias del país, tanto aquí en San José como en Heredia, en Guanacaste, en Limón, que nos escuchan, y fuera de nuestras fronteras, a nuestros hermanos centroamericanos y personas que nos han llamado de Alemania, Estados Unidos, México, diferentes lugares. Que Dios les pueda bendecir y que podamos seguir trabajando en una forma urgente, digo yo, urgente, porque ya esto le queda muy poco, muy poco. Todo lo que está en el entorno nuestro nos está indicando que si Dios no actúa, miles de vidas van a seguir pereciendo todos los días por desastres, accidentes, por violencia, por drogas, por tantas cosas. Están pereciendo personas de todo tipo de clase social y de todo tipo de edades. Esto está sumamente grave, delicado. Por lo tanto, nuestro trabajo es preparar a la gente, predicar el evangelio para que usted pueda ser salvo y pueda estar listo cuando Jesús empiece a actuar. Como es nuestra costumbre, vamos a orar para pedirle a Dios que nos bendiga en este tema que hemos venido tratando, de que usted pueda comprender que es necesario estudiar la Escritura. Necesita sacar tiempo, hay que sacar tiempo donde no hay, no importa, en la madrugada, a la hora que sea, para abrir este libro, para ver temas, videos, materiales. Aquí en el Remanente Adventista tenemos materiales para regalarte, para que los estudies en tu casa con tu Biblia, y está en nuestra programación. Debes de enamorarte, debes de buscar cómo poder ser una persona amante de la Escritura, del Antiguo y el Nuevo Testamento, conocer a lo que Dios ha dejado en este libro sagrado. Y agradecerle también a todas las personas que siempre nos apoyan con sus donativos. Que Dios les bendiga y les multiplique. Gracias también a los que oran por nosotros y nos apoyan también. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, no podemos negar, oh Dios, que el tiempo que estamos viviendo es alarmante. El ser humano internamente sabe que estamos recogiendo lo que hemos venido sembrando. Muchos en una forma por ignorancia, descuido, otros por desobediencia y rebeldía, y casi la totalidad es por lo que durante muchos años hemos venido arrastrando de generaciones futuras. Pero gracias, Señor, porque cuando leemos la Escritura y vemos todas las cosas que pasaron, Señor, ese antes, ese pasado es para que alumbre nuestro futuro y podamos corregir, enderezar y no caer en las cosas que cayeron y se perdieron los que en el pasado, Señor, fueron escritas sus historias en la Escritura para que nos sirvan de admonición a nosotros, Padre Celestial. Bendice, Señor, a todos nuestros televidentes y oyentes y amigos en las redes sociales, Padre Celestial, que puedan entender como he entendido yo y muchos, Señor, que esto se está acabando y que necesitamos buscar al Señor Jesucristo de todo corazón, porque Él es la esperanza del ser humano. Solo en Él, en su ministerio, en su vida, es donde el ser humano puede encontrar sanidad, salud y esperanza de vida eterna. Que Jesús sea nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestro guía en todas las cosas, para que podamos, Señor, cumplir con la promesa que Él ha hecho de que Él vino a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho a través de la historia y los seres celestiales para rescatar al ser humano. Ayúdanos para que podamos entender esto y ser de esos que estarán en este tiempo y en el futuro hasta donde el tiempo alcance, Señor, levantando la mano y diciéndole: Señor, aquí estoy yo, necesito ser salvo y necesito que me ayude, Señor. Gracias por escucharnos,
Oramos por todos los que están pidiendo oración, que nos llaman y nos escriben, que tu bendición pueda llegarles hasta su vida, hacia sus hogares, y que pueda restaurarlos física, espiritual y mentalmente, Señor, para que ellos puedan dar gloria a tu nombre y se conviertan en verdaderos seguidores y proclamadores del Evangelio eterno en este tiempo. Gracias por tus bendiciones, Padre Santo, y gracias por tus promesas. Te pedimos esto y que nos ilumines al abrir este libro sagrado, en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. En el libro de Deuteronomio, el capítulo número 29, la Escritura, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 29, dice la Escritura: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, si no has estudiado la Escritura, no puedes saber qué es lo que ha revelado Dios, porque dice: las que Él reveló son para nosotros y para nuestros hijos. Hay muchas verdades importantes en todo el área del vivir del ser humano, del matrimonio, de la sociedad, que están en este libro sagrado, las cuales han sido descuidadas, fueron reveladas, fueron enseñadas y fueron dejadas para bendición del ser humano, pero tristemente el ser humano no estudia la Biblia, no la tiene, no la conoce, y lo más grave, hay personas que ni tienen Biblia, y tienen tiempo para escuchar y ver de todo, menos para escuchar la palabra de Dios. Entonces dice la Escritura que hay cosas que Dios ha revelado para nosotros y para nuestros hijos. Está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y si no, mira lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo número 1, Hebreos capítulo número 1, mira lo que dice la Escritura en el Hebreos, el capítulo número 1, el versículo 1 y 2. Dice Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas veces? Dice muchas, y muchas es cualquier cantidad, es totalidad, es un número inmenso. Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, en el pasado son profetas, patriarcas, apóstoles, el pueblo de Israel, está la historia también, está la vida de Jesucristo. Dice que nos ha hablado de diferentes maneras, de muchas formas, para que nosotros entendamos que Él ha agotado todo recurso para llegar al ser humano donde está y quien sea. Todo lo ha agotado. Ningún ser humano, déjame decirte, llegará al final, al juicio final, sin que ahí se le presente las innumerables cantidad de veces que el cielo agotó para llevar a la eternidad, pero no quiso. Eso va a ser así. Nadie va a decir, a mí no me dijeron, yo no sabía. Todo ser humano tiene esta información. De una u otra manera, el cielo se la va a llegar. Y muchas veces decimos, pobrecito el viejito, la viejita, o el ancianito, ese señor muy... es un alma, pero tuvo una vida completa para corregir, cambiar, y no quiso. Es la vida que hay que aprovechar. Primera, Lucas 24, antes de ir al Antiguo Testamento, Lucas 24, versículos 44 y 45. Esto está registrado después de que Jesús resucitó. Vea la forma en que Jesús tuvo que ayudarles a los discípulos. Dice versículo 44 de San Lucas 24. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Estas son las palabras que os hablé, que se había dicho antes que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si todo estaba escrito, Jesús vino nada más a cumplir.
Todo estaba enseñado, lo había dicho. Y versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué les abrió? Estaban bloqueados, no entendían, no conocían. Oye, estamos hablando de judíos, de su iglesia, de su religión, de su pueblo. Tuvo que abrirles el entendimiento, porque su conciencia estaba casi cauterizada. Ahora, si eso fue en el tiempo de él, imagínense cómo está el ser humano en este tiempo. Por eso nosotros tratamos no de ser personas duras en la predicación del evangelio, ni maltratar al ser humano, porque Dios nos mandó a eso. Pero tenemos que ser claros con el evangelio, a ver si la mente se despierta, a ver si la persona reacciona, si sale de ese sueño en el que quiere permanecer, porque al final va a ser una consecuencia grave para la vida de la persona. Entonces somos muy gráficos en lo que la Escritura dice, en lo que la Escritura enseña. Entonces Biblia y únicamente Biblia, es la palabra de Dios. En el libro de San Mateo capítulo 24, versículo 4, ha sido el versículo que siempre este servidor sigue insistiendo, y mucho cuidado con esto, mucho. Ojalá puedas tenerlo tan claro como lo tengo yo, lo tienen muchos seres humanos a nivel mundial. San Mateo 24, 24. Respondiendo Jesús les dijo, ya lo he dicho antes, y aquí en Lucas también lo dijo, mirad que nadie os engañe, mire, fíjese, tenga cuidado que nadie lo esté engañando en relación a lo que es la salvación y la eternidad. Lea, estudie usted cuenta por usted mismo. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo número 3. Primera de Reyes 11, versículo 3. Estamos estudiando un tema en que queremos ser puntuales, señalar para que no quede ninguna duda en esto. Primera de Reyes 11, 3. Hablando de Salomón, el hijo de David. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Fue un enervado Salomón, hasta afeminado fue. Fue terrible la vida de Salomón. Después de ser el hombre más sabio de la tierra, las mujeres le desviaron. Y hemos explicado que esta palabra concubina es cuando un hombre y una mujer habitan juntos, pero no están casados. Eso se llama una concubina. O sea, viven juntos, pero no están casados. Y dice la Escritura que tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. ¿Para qué cree usted, hermano y hermana, que fue escrito esto? ¿Tiene que a Dios le agrada escribir esto? No. Fue para que usted sepa las consecuencias de desobedecer lo que Dios tiene establecido. Génesis 25, 7, 8 y 9. Dice Génesis 25, versículos 7, 8 y 9. Lo siguiente, oiga lo que dice esto. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días. Y fue añadido a su pueblo. Ahora el versículo 9. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, eteo, que está enfrente de Manre. ¿Quién los sepultaron? Sus hijos, pero hijos de dos mujeres, no de una sola esposa. Y déjame decirte, porque hay cosas que suceden en la vida de uno. Hace poco murió una persona muy estimada y me contaba, muchacho, llegaron como 6 mujeres a llorarlo. Y hijos, habían como 8 o 9 diferentes mujeres. Ahí estaban. Qué terrible es eso. Qué desastre, qué desorden. Entonces aquí estaban, dice, Isaac e Ismael. Isaac e Ismael, 2 pueblos que iban a ser enemigos de por vida. Traídos a la existencia por una mala decisión de un papá y una mamá, Abraham y Sara, que no obedecieron a Dios. Ahí estaban los dos, sepultando al papá,
al papá. Entonces, en el libro de Génesis, el capítulo 2, vea qué interesante, en el libro de Génesis, el capítulo 2, nos vamos un poquito más atrás para que veas algo importante. Dice el versículo 24, Génesis 2, 24, dice, por tanto, resumen de todo lo que Dios viene diciendo. ¿Qué va a decir Dios como conclusión de todo lo que viene diciendo en el capítulo 1 y 2? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, no a sus mujeres. Y se unirá a su mujer en singular, no en plural. Y serán una sola carne. ¿No es cierto que cuando llegas a un altar o a un estrado o algo ahí donde te van a casar, le dicen a usted, jura amarlo, honrarla, jura amarla hasta que la muerte los separe? Y usted dice sí, ella dice sí. Pero cuando hay problemas, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Entonces, aquí todo esto fue escrito para que nosotros nos demos cuenta de esta situación. Entonces, aquí menciona que esto fue escrito para nuestra admonición y para que sepamos las consecuencias de todo esto. Parte de esta historia nos menciona que el Señor escogió a Abraham para que cumpliese su voluntad. Se le indicó que abandonara su nación idólatra y se separara de sus familiares. En el principio, tanto a él como en el caso de Adán, dice que Dios le dio una sola esposa para manifestarle cuál era su plan. Nunca quiso Dios que el hombre tuviera varias mujeres. Lamec, que es uno de los descendientes antes del diluvio, dice fue el primero que se apartó de este aspecto tan sabio del plan de Dios. Tuvo 2 esposas que causaron discordia en su familia. La envidia y los celos de ambas lo hicieron infeliz. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse, está en el libro de Génesis, capítulo 6, sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, cada uno para sí tomó tantas esposas como le parecía. Ese fue uno de los grandes pecados del mundo antediluviano, que atrajo sobre ellos la ira de Dios. Esa costumbre fue practicada después del diluvio y se hizo tan común que aún algunos justos la siguieron y tuvieron varias esposas. Sin embargo, no fue menor su pecado, porque se corrompieron y en ese aspecto se apartaron del orden de Dios. Entonces vea que esto hizo como una costumbre, como algo normal. Ellos lo veían normal. Como ahora en el mundo en que estamos, están viendo normal la homosexualidad, el lesbianismo, el cambio de sexo, el cambio de género. Veamos normal todo esto. Todo eso estaba fuera del plan de Dios. Se fueron acostumbrando, se separaron, se apartaron del plan de Dios. Poco a poco se fueron apartando. Libro de Génesis, capítulo 16, versículo 1, dice la escritura, Génesis 16, 1. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces aquí encontramos en el Génesis 16:1 la historia que hemos venido mencionando de que como Sara era estéril no podía darle hijos, pero dice que sí la esclava. Y en el capítulo número 18, el versículo 9, dice la escritura que cuando Jesucristo visita a Sara, vea lo que Jesucristo le vuelve a decir aquí en el capítulo 18, hablando con Abraham, Génesis 18:9. Y le dijeron los ángeles, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. ¿Por qué no dijo que era Agar? ¿Por qué no dijo que era Agar? Pues simple y sencillamente porque la legítima, la que era a la vista de Dios, era Sara, la legítima mujer. Capítulo número 16, versículos 3 y 4. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, nuevamente. Y Sarai, la escritura pone, 16:4,
y Sarai mujer de Abraham, nuevamente. Entonces ahí menciona, en el versículo 4 dice al final, miraba con desprecio a su señora, a su señora. Estas palabritas que a veces leemos o que no nos explican los predicadores, su mujer, su señora, era Sara. Sara era ella. Lamentablemente la situación se dio. Y dice que como consecuencia al desobedecer a Dios, pues vinieron todas las cosas que hemos venido mencionando y como consecuencia trajo esto. Ahora, ¿por qué insistimos esto? ¿Por qué? Porque esto es una situación que está viviendo el planeta casi en su totalidad y hay mucha gente que está enredada en esto y nadie sabe, porque hay gente que sabe que tiene que hacerlo a escondidas donde nadie lo vea, porque saben las consecuencias, no solo a nivel humano, sino a nivel celestial. Pero tanto esto es para los que están en esto como para los que se están enredando o los que posiblemente pueden estar en estas cosas. Dios ha establecido algo, es un hombre y una mujer, no es dos hombres y una mujer, o dos hombres, o un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, no, es un hombre y una mujer, el esposo, la esposa, la mujer y el hombre, una pareja, son una sola carne, establecido por Dios con el vínculo sagrado, la institución sagrada del matrimonio. Y en esto déjame decirte algo muy importante. Yo he entendido lo que Dios quiere que tú entiendas. O sea, tengo la esperanza de que cuando sea llevado ante el gran trono blanco, yo haya llegado respetando la institución del matrimonio. Yo tengo un compromiso con Dios porque tomé la decisión de meterme en una institución de origen divino. Tengo que darle cuenta a Dios por los parámetros, los requerimientos de esa institución sagrada. Pero ahí nos olvidamos de Dios y nos centramos en lo que queremos y lamentablemente pasa como le está pasando al mundo antediluviano, como le pasó a Salomón, como le pasó a Abraham, el padre de la fe. Vamos a ir a una pausa musical y ya continuamos para que podamos llegar a entender parte de las consecuencias que esto trajo, no solo para ellos, aún aplicable para nosotros y ojalá que no sea para generaciones futuras. En mi alma, en tu fulgor.
salvaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Continuamos con el libro de Génesis, el capítulo número 21, los versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Versículo 2 de Génesis 21. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. En versículos anteriores habíamos estudiado que Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años. Isaac nace cuando Abraham tiene 100 años. 100 años, vea qué interesante. Entonces hay una diferencia de 14 años entre Isaac e Ismael. Imagina la gran diferencia de edad. Imagina la autoridad que tenía este muchacho Isaac, 14 años viviendo en el hogar, y ahora nace un bebé. Los que son padres y madres pueden entenderme lo que le estoy diciendo. Imagínense la situación que tenía que enfrentar ya Sara con un muchacho bajo su techo de 14 años, hijo de una egipcia, y el que estaba naciendo. Ahora, otro dato importante que queremos rescatar en que Génesis 25:7 dice la palabra de Dios. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. 175 años vivió Abraham, dice la Escritura. Y vea, en el libro de Génesis también se menciona que cuando Sara muere, el capítulo 23, versículo número 1, dice Génesis 23:1, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Entonces 127 años. Si ella moría de 127 y Abraham de 175, quiere decir que hay una diferencia de 52 años entre Sara y Abraham en edad, porque 175 a 127 estamos hablando, 125 de 48 años. 48 años entre la vida de Sara y de Abraham, 48 años. Entonces, cuando Isaac nace, al ser Abraham de 100 años y rebajamos la diferencia de edad, este muchacho nace cuando Sara tiene 52 años de edad, 52 años de edad. Entonces ya estaban avanzados en años, ¿verdad? Para crear un hijo. Sin embargo, la promesa de Dios debía de cumplirse. Y en el capítulo 21, versículo 9 y 10, dice la palabra de Dios. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con Isaac mi hijo. Qué terrible esto. Imaginen las contiendas, los pleitos, las situaciones, y eso que la Biblia no registra todo lo que posiblemente discutieron y quién sabe cuántas cosas más pasaron. Por eso estamos insistiendo, y en el tema anterior, en estamos tratando de dejar bien claro de que esto trae consecuencias serias cuando hay una tercera persona, una cuarta persona, o peor cuando ya son más de 3 o 4. Y yo quiero insistir, los que más sufren consecuencias son los hijos, el testimonio que la gente ve. Y es algo que se carga para toda la vida. Yo diría que esto es una cicatriz que nunca sana. Una cicatriz. O sea, todo esto se escribió para que si no estás enredado o enredada, no te enredes, estás a tiempo. Y si pues ya lo estás, pues el consejo es lleva eso al Señor Jesús y pídele que te dé fortaleza para ver cómo llevas adelante esa cruz, esa lucha.
porque Dios tendrá que ver cómo llega la vida de cada persona y ver cómo resuelve esto. Y también el ser humano tiene que tomar decisiones. Eso es un punto muy importante, delicado y serio a su vez. Dice la historia que después del nacimiento de Isaac, la gran alegría manifestada por Abraham y Sara indujo a Agar a ponerse celosa. Ismael había sido instruido por su madre en el sentido de que él iba a ser bendecido especialmente por Dios como hijo de Abraham y heredero de todo lo que se le había prometido al patriarca. Imagínense, 14 años metiéndole esta educación a este muchacho, a Ismael, el hijo de la egipcia. Compartió, por lo tanto, los sentimientos de su madre y se sintió enojado por el gozo manifestado ante el nacimiento de Isaac. No le gustó a Ismael cuando Isaac nació. Lo despreció porque creyó que se lo preferiría a él. Sara observó la actitud de Ismael contra su hijo Isaac y se sintió profundamente ofendida. Informó a Abraham con respecto a la conducta irrespetuosa de Ismael hacia ella y su hijo Isaac, y por eso le dijo: échalos de aquí. Abraham se sintió preocupado. Ismael era su hijo y lo quería mucho. Oiga, ¿qué problema es esto? Era su hijo y lo quería mucho. ¿Cómo podría despedirlo? Oró a Dios en medio de la perplejidad porque no sabía qué hacer. El Señor informó al patriarca por medio de ángeles que escuchara la voz de Sara, su mujer. ¿De quién? Era la mujer Sara. Y que no permitiera que su afecto por su hijo o por Agar le impidiera cumplir la voluntad de Sara. Esto era lo único que podía hacer para restaurar la armonía y la felicidad de la familia. Sí, corregir, reparar, cambiar. Es duro, pero es que Dios lo establece así. Recibió la consoladora promesa por parte del ángel de que Ismael, aunque separado de su casa, no sería olvidado por Dios, y de una otra forma Dios lo iba a preservar y lo iba a ayudar. Y también Ismael iba a tener una nación grande. Y escucha esto que es importantísimo. Si Dios hubiera sancionado la poligamia, no habría dicho a Abraham que despidiera a Agar y a su hijo. Mediante este caso quiso enseñarnos a todos, usted y yo, una lección. Es a saber que los derechos y la felicidad de la relación matrimonial deben de ser respetados y preservados siempre, aun a costa de grandes sacrificios. Sara era la primera y la única verdadera esposa de Abraham. Tenía derechos como esposa y madre que nadie más podía tener en el seno de la familia. Por eso yo le digo: escucha a tu esposa, a tu mujer. Pero dice, reverenciaba a su esposo y lo llamaba Señor, pero sentía que sus celos eran compartidos por Agar. El Señor no reprendió a Sara por la actitud que asumió. Los ángeles, en cambio, reprendieron a Abraham por desconfiar del poder de Dios, lo que indujo a tomar a Agar por esposa, con la idea de que por medio de ella se cumplían las promesas. Yo digo que en el caso de Abraham se hizo loco, se hizo el que le servía el asunto. ¿Cómo que no sabe que Agar era la esclava? Hay que usar el sentido de analizar estas cosas para darnos cuenta de cómo viene esta situación y cómo es lo que está pasando y sucediendo. Aplicable en el tiempo que estamos viviendo. La inmoralidad prevalece hoy. Hay un horrible cuadro, la condición en la que se encuentra el mundo. La inmoralidad cunde por doquiera. La disolución es cambiar el sentido de las cosas como Dios las hizo. Hombre y mujer, y el ser humano está diciendo mujer y mujer y hombre. Disolución, diluir, cambiar, enredar todo el asunto. La disolución es el pecado característico de esta era. Nunca alzó el vicio, su deforme cabeza con tanta osadía como ahora. La gente parece aturdida y los amantes de la virtud
y la verdadera bondad casi se desalientan por la osadía, fuerza y predominio del vicio. Si hay mucha gente que está desalentada, preocupada al ver tanta maldad, tanto vicio, tanto robo, tanto engaño, tanto maltrato. Es sorprendente en la época en que estamos viviendo. La iniquidad prevaleciente, dice, no es del dominio exclusivo del incrédito y volador. Ojalá fuese ese el caso, pero no sucede así. Y escucha lo que te voy a decir, lo que Dios quiere decirte. Muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son también culpables. Aún los que profesan esperar su aparición, los que predicamos de la segunda venida, son culpables. No están más preparados para este suceso que Satanás mismo. No se están limpiando de toda contaminación. Han servido durante tanto tiempo a su concupiscencia que sus pensamientos por naturaleza impuros y sus imaginaciones corruptas. Es tan imposible lograr que sus mentes se espacien en cosas puras y santas como lo sería desviar el curso del Niágara y hacer que sus aguas remonten las cataratas. Sí, déjame decirte que yo voy más allá de esto, porque recuerdas el caso de la mujer allá junto al pozo, la mujer samaritana, cuando Jesús le dijo, 5 has tenido y el que tienes no es tuyo, ve y me traes a tu marido. ¿Cuál era el primero? Es palabra de Dios. Cada cristiano o cristiana tendrá que aprender a refrenar sus pasiones y a guiarse por los buenos principios. A menos que lo haga, es indigno del nombre cristiano. Oiga, escucha, se lo repito. Cada cristiano o cristiana tendrá que aprender a refrenar sus pasiones. Por eso es tan necesario Cristo en la vida de la persona. Por eso es tan urgente la presencia de su Espíritu, la oración, el estar entregado a las cosas, a la piedad, a las cosas eternas. Cada cristiano tendrá que aprender a refrenar sus pasiones y a guiarse por los buenos principios. A menos que lo haga, es indigno del nombre de cristiano. Prevalece en la actualidad un sentimentalismo amoroso enfermizo. Hombres casados reciben atenciones de mujeres casadas o solteras que parecen hechizadas y pierden la razón. El discernimiento espiritual y el buen sentido lo pierden. Hacen aquello mismo que la palabra de Dios condena, este libro sagrado y santo. Por eso entiendes por qué Satanás está tan interesado en erradicar de la persona, no que acepte este libro como palabra de Dios, sino que no se lea, no se estudie y mucho menos se enseñe así como está. Porque así como la Biblia te habla de promesas y bendiciones, también hay cosas en que la Biblia condena al ser humano por cosas malas, por pecados específicos. Les son presentados en Escritura claros reproches y amonestaciones, y sin embargo recorren la misma senda que otros han recorrido antes. Esta palabra, antes que ellos. Sí, todo lo que está de esta gente, de Abraham, de Sara, de Agar, de Ismael, de Salomón, de David, de fulano, de sutano, de Jezabel, de toda esta gente, fue escrito para que usted y yo no hagamos como ellos hicieron. Y dice este pensamiento que hay muchos que seguimos las mismas huellas de ellos. ¿Qué tenemos en la cabeza? Es la eternidad la que nos estamos jugando. Por eso cuando Pablo escribe ahí en Hebreos 13, Pablo, después de que al final de Hebreos, llegando casi a Apocalipsis, ya Pablo dice a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. O sea, como decían, no me hablen más de ese tema, ya les he hablado mucho. Dios se va a encargar de esta gente. Pero dice que quiere seguir, los que dicen ser cristianos siguen recorriendo la misma senda que han recorrido ellos. Parecerían participar en un juego que los llena de infatuación. Si les agrada, les gusta. Satanás los induce ¿a qué? A arruinarse, a poner en peligro la causa de Dios. Siempre cuando sucede en una iglesia es un escándalo terrible, espantoso.
Y si no, los que han visto escándalos sexuales en la iglesia católica ni para acá, en iglesias evangélicas da miedo también, esto es un desastre. Por eso la mayoría de sistemas religiosos están caídos. Y eso es lo que sale a la luz. Imagínense lo que se tapa y se esconde y lo que no se sabe. Por eso Dios está dolido en la situación en que hay la disolución que hay en el mundo. Dice que los arruina y pone en peligro su causa, y nuevamente crucifican al Hijo de Dios y lo avergüenzan públicamente. Sí, es un escándalo esto. ¿Cuántos hogares, familias, iglesias enteras han sido arruinadas? La ignorancia, el placer, el amor a los placeres y los hábitos pecaminosos que corrompen el alma, el cuerpo y el espíritu, llenan al mundo de una lepra mortal. Un mortífero paludismo moral está destruyendo a millares y decenas de millares. Y viene la otra parte de seres humanos, que son los siguientes. ¿Qué debe hacerse especialmente para salvar a la juventud? Poco es lo que podemos hacer, pero Dios vive y reina y Él puede hacer mucho. Salmo 119:6. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Las libertades permitidas en esta corrupción no deben modelar el criterio de quienes siguen a Cristo. Lo que el mundo, el gobierno, la iglesia o la institución dice, si no está en armonía con la palabra de Dios, no debe de ser nuestro criterio. Las manifestaciones de familiaridad que se estilan hoy no deben existir entre los cristianos que se preparan para la inmortalidad. Si la lascivia, la contaminación, el adulterio, los delitos y el homicidio están a la orden del día entre los que no conocen la verdad y se niegan a ser regidos por los principios de la palabra de Dios, entonces cuán importante es, dice, viene a ser que por su castidad y virtud se destaquen en contraste con los que son dominados por brutales pasiones. Tiene que haber un contraste marcado entre la iglesia y el que no está en la iglesia. Pero lamentablemente las iglesias están cundidas y los líderes están enredados también. Hay muchos líderes enredados en esto. No generalizo, pues gracias a Dios siempre hay algo, por dicha. En esta era de generación se encontrarán muchos que están tan ciegos con respecto a la gravedad de este tipo de pecado, que prefieren una vida licenciosa porque se aviene a la inclinación perversa de su corazón antinatural. En vez de ponerse frente al espejo de la ley de Dios y elevar su corazón y carácter a la altura de la norma divina, permiten que Satanás y sus agentes erija la norma de este en sus corazones. Los hombres y mujeres corrompidos piensan que interpretar mal las escrituras para que éstas los apoyen en su iniquidad es más fácil que renunciar a su corrupción y pecado y ser pura en el corazón y la vida. Y quiero, antes de ir a un versículo casi final, mencionar este pensamiento que está al final de este hermosísimo comentario que es real a lo que estamos viviendo. Lo siguiente: los hombres y mujeres de esta índole, que están bien enredados, son más numerosos de los que muchos se han imaginado y se irán multiplicando a medida que nos acerquemos hacia el fin del tiempo. Cuando el poder hechizador de Satanás domina a una persona, hasta se olvida de Dios y ensalza al ser humano lleno de propósitos corruptos. Estas almas engañadas practican como si fuese una virtud la licencia secreta. ¿La qué? La licencia secreta. Es una especie de brujería
Por eso dijimos en el programa anterior la falsamente llamada ciencia, la mezcla entre lo secular, la ciencia, psicología, espiritismo y el acomodo de la Biblia, la mala interpretación. Dice, hay siempre un poder hechizador en las herejías y en la licencia. La mente queda tan seducida que no puede razonar inteligentemente, y una ilusión la desvía continuamente de la pureza. La percepción espiritual se embota y la moralidad quedan confundidas por sofismas engañadores presentados por agentes de Satanás que profesan ser mensajeros de la verdad. Qué delicado esto. Por favor, Señor, ayúdanos, Padre Celestial, porque esto va a ir en aumento. Y si no, mira, yo te dejo de tarea para que leas San Mateo capítulo número 19, cuando Jesús le preguntan sobre la institución del matrimonio. ¿No habéis leído que lo que Dios juntó no lo separe el hombre? Oiga, reiteradamente Jesús insiste. Es unión hasta que la sepultura lo separe. Y es un hombre y una mujer, no son un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, es hombre y mujer. Y imagínate que hubiera sido hombre y hombre, ¿de quién hubiera nacido? O si hubiera sido mujer y mujer, ¿quién hubiera nacido? Si para procrear se necesita un hombre y una mujer. Pues esta gente que anda en eso está totalmente desquiciada mentalmente, están desubicados, o sea, están hechizados. Están llenos de disolución, de impureza, de pecado. Tienen la licencia de pecar en esa manera tan descarada. Y hay de aquellos que permiten y avalan esto, porque serán más culpables de los que la están practicando, dice el libro de Romanos. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 19, Dios es bien claro y nos amonesta para que nosotros tratemos de abrir nuestro entendimiento, para que tú puedas tener una información clara, contundente. O sea, que tu mente no esté empequeñecida por un conocimiento básico, pequeñito, de lo que encierra todo esto, del dolor tan terrible que han enfrentado familias de huérfanos, padres separados, hogares destruidos, toda la barbaridad que está pasando. No me voy a encerrar porque tal vez tenga un buen hogar. Piensa en la gente que está sufriendo. ¿Por qué? Porque no quieren sujetarse a lo que este libro enseña, Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso leímos al principio en Deuteronomio 29, las cosas que se escribieron en las escrituras, en este libro. Somos el remanente adventista. Dios te bendiga, gracias por escucharnos. Y algo importante, revisa la Biblia, estúdiala, y nuestros programas quedan ahí en las redes sociales para que cualquier programa que quieras puedes verlo. Dios te guarde y gracias por tu atención. Gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón, con su fuerza y su poder la victoria conquistó, venció.